Hola Carlos, ¿cómo vamos? Buenas tardes. Hola Iván, buenas tardes. Bien, sí señor, gracias. Bueno, me alegra. Bueno, dame un momento a ver, porque está raro que no se han conectado el resto. A ver qué me dicen y arrancamos, ¿vale? No sé, mientras, si tienes de pronto alguna duda, estábamos viendo el tema de mm, formato condicional, ¿no? Entonces, no sé de pronto lo que llevamos hasta el momento, qué dudas tengas al respecto. No, Iván, la verdad es que yo, el último tema de la clase pasada, yo quedé bien, pero ¿en qué tabla era que estábamos trabajando, Iván, perdón? Formato condicional. ¿Quedaste bien y no te acuerdas en qué? No, ¿cómo así? Sí, sí, pero no me acuerdo. Bueno, el formato condicional lo que nos permitía entonces es mediante, mediante las opciones que están en el menú inicio, formato condicional, me permite aplicarle el formato a mis hojas, a mis celdas o a mis filas de acuerdo a los criterios que yo manejo. Habíamos quedado acá que sobre el ejercicio 2 porque este lo terminamos, que era el de tisana, el de cervezas y el del precio. Entonces, acá en el ejercicio 2 es donde quedamos para poder entonces elaborar el ejercicio. Entonces, dice aquí, rellenar de color morado las filas que contienen los valores mayores a 9000 en la columna valor pagado. O sea, que es todas las filas. Y rellenar de color rojo las celdas que contienen el nombre Marisol en la columna nombre. Utilizar la fuente blanca y negrita. Entonces, cuéntenme ahí cómo nos va con este ejercicio, muchachos. Recordemos, iniciemos a ver. Proceso. Entonces, aquí el proceso era el siguiente. Selecciono la base de datos, Shift, Control, flecha abajo, me voy al menú inicio, formato condicional, nueva regla. Escojo la última opción, acá donde dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, doy clic ahí, y como me piden el valor pagado acá, entonces escojo donde aparecen los 9000. Elimino el segundo signo pesos, le digo mayor, dice que es, sí, mayor a 9000, lo doy en formato, entonces aquí en formato, entonces voy a darle clic y la relleno de color morado. Iván, el error mío es que en la fórmula la había colocado igual, o sea, cuando después de que borré el no pesos, le di chip igual y ahí sí bloqueé el signo mayor a 9000. Yo creo que ese fue el error, así en el igual. Ya. Pero ya te salió, aquí se bloqueó, mi Excel se me bloqueó. Sí, sí, señor, ya me salió. Y el de Marisol es sobre la columna nombre, la seleccionamos. Vamos al menú inicio, formato condicional, nueva regla. Escogemos la segunda opción. Le decimos acá que el valor de la celda, texto específico. Y acá le vamos a decir qué contiene, ¿sí? ¿Qué contiene Marisol? Le digo formato, relleno.
Creo que era amarillo, ya me olvidó. Amarillo, acá, aceptar, aceptar. Rojo. ¿Era rojo? Ah, bueno, ya era cuadro. Mira, acá, ahí me dio, ¿sí ves? Donde aparece Marisol, me la rellenó de color amarillo y era rojo, entonces voy al menú inicio, administro la regla, formato condicional y aquí lo cambio, entonces. Iván, tengo una Ya, pregunta. miren. Bueno, entonces les cuento que ya una vez pasados con el formato condicional con textos, haciéndolo en filas y columnas, nosotros podemos hacer formato condicional con iconos. ¿Cómo es el manejo de los iconos? Entonces, así como yo tengo acá, que yo le puedo colocar flechas hacia arriba, hacia el frente, hacia abajo. Entonces, estos iconos lo que me permite es como cuando hacemos un tema de semáforo, genera las alertas, entonces ya no lo hacemos con solo el color, sino con este icono. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Paso uno, selecciono la columna de datos, voy al menú inicio, formato condicional, conjunto de iconos y selecciono aquí los iconos. Amplío la columna y miren, aquí ya aparece. Luego, después de que tengo esto, voy al menú inicio, formato condicional y le digo administrar regla. ¿Qué voy a hacer? Voy a administrar la regla de esos iconos. Miren, ¿sí ven? Aquí. Cuando administro la regla de estos iconos, hago lo siguiente. Yo le digo acá, mayor o igual que 67, mayor o igual que 33, me dice él. Entonces lo que yo debo hacer aquí es esto. Yo le digo, según las conversiones acá, ¿cuándo es rojo? Cuando es 100.000. Disculpe. Señor, ¿Se puede devolver? claro que sí. Mira, paso uno, selecciono la columna de la información, ¿sí? A partir de G3 hacia abajo. Me voy al menú inicio, formato condicional, conjunto de iconos y escojo la primera opción, la del conjunto de iconos, que es el de las flechas, ¿sí? Entonces, él automáticamente me coloca las flechas con los diferentes colores ahí, según un criterio por defecto. Ahora, lo que voy a hacer es decirle acá, formato condicional, administrar reglas y voy a editar esa regla de los iconos. Hasta ahí voy. Hagan hasta ahí para poder continuar. Listo, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Miren lo que dice aquí la tabla de conversión. Me dice que cuándo va a ser rojo, o sea, cuándo el icono va a ser rojo o la flecha. Entonces aquí yo escribo, acá donde está este 33, yo escribo acá, cuando sea menor a 100.000. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo escribo aquí el menor, ¿sí? O sea, cuando va a ser rojo. Entonces mira, cuando es menor que 100.000, él me lo coloca rojo. Cuando es mayor o igual que 100.000, pero menor o igual que ¿qué? Que 160.000, va a ser ¿qué? Amarillo. Y acá mismo él me dice, cuando sea mayor o igual que 160.000 es verde. ¿Sí? Uy, ay, bueno, nada, me toca volver a cambiar acá. O sea, algo que me falta acá es, en el tipo tienen que colocarle tipo número primero, si no nos va a borrar. Primero cámbienle acá tipo número, y acá, miren, me la voy a hacer ahora al revés. Cuando es mayor que 160.000, es verde, ¿sí? Mire, cuando es mayor que 160.000, tipo número, es verde. Y cuando es amarillo, cuando es acá, menor que 160.000.
¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Y cuando es rojo, cuando es menor que 100.000, ¿sí ven? Entonces siempre coloco el mayor acá, mayor que 100, mayor o igual que 160.000 es verde. Mayor que, cuando es menor que, cuando es mayor que 100.000, pero menor que 160.000 es amarillo. Y cuando es menor que 100.000 es rojo. Miren, le digo aceptar, aplicar, aceptar y miren, ya me da acá. ¿Bien? Ya me da acá, mire, amarillo, verde, rojo, ¿sí ven? Que si yo escribo aquí ejemplo 99.000, me da rojo. Si escribo 120.000, amarillo y 160.000 ya me da verde, miren. Ahí ya me hace los cambios correspondientes. ¿Cómo les fue a ustedes ahí? Y ¿Qué criterio está? Dime. verde cuando el valor es mayor o igual a 10.000. Amarillo cuando es menor de 10.000 y mayor o igual a 5.000. Y rojo cuando es menor de 10.000. Listo. Entonces, tú nos dices que de la siguiente forma fue, entonces, cuando es, nos vamos al menú inicio, formato condicional, conjunto de iconos, escojamos estas formas, vamos a ver. Entonces, le digo nuevamente, menú inicio, formato condicional, administrar reglas, las edito acá. Entonces le digo acá, lo cambio a tipo número y digo que cuando es verde, cuando es mayor a 10.000, mayor o igual. Cuando es amarillo, cuando está entre 10.000 y 5.000, ¿sí? Entonces, aquí ya, y pues cuando es rojo, cuando es menor a 5.000. Ese fue el que tú aplicaste, ¿verdad? Que me dijiste. Sí, señor. Uy, uy, ah, no, menor a 5.000, sí, ya. Entonces quedaría de esta forma, mira. Sí, exacto, Iván. Ahora, cuando es con los porcentajes, miren, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle, vamos a seleccionar en la propina, que está el porcentaje de la propina. Entonces le digo menú inicio, eh, aquí conjunto de iconos, escojamos este. Entonces, luego le decimos administrar regla, lo seleccionamos. Y aquí entonces le vamos a cambiar a formato número. Y lo que vamos a decir es que va a ser, va a ser No, Iván, rojo. pero luego vamos a hacer el de porcentual. Sí, sí, pero para poder hacer de porcentual debe ser con la opción número. Y cuando vas a escribir, digamos que el haciéndolo con porcentaje no lo calcula correctamente, porque hay que hacer un tipo de conversión diferente. Entonces uno lo que hace es, así sea con porcentaje, le escribes acá número, le colocas acá número y lo que colocas acá es ejemplo. Cuando sea mayor o igual a 0, sería 0,20, sí, 0,20. Ah, bueno, 0,2. Y cuando sea 0,07, o sea, cuando sea menor a 0,07 va a ser amarillo y cuando sea menor a ese, rojo.
Listo, entonces, bien. ¿Qué le dije yo? Que cuando sea menor a 7 va a ser rojo, miren, aquí está esto, ¿sí ven? Cuando esté entre 7 y 19,9 va a ser amarillo, ¿sí? Cuando sea mayor a rojo, perdón, a 20 va a ser verde. Toca hacerlo de esa forma, ¿por qué? Miren, resulta que administrar reglas, iconos, tienen que dejarlo aquí como número. Si ustedes le dicen aquí porcentual, eh, él no lo toma correctamente, miren, ¿sí ven? El 7% ya lo pone rojo, está el 9 está rojo, ¿sí? Él no lo toma correctamente de esa forma. Entonces, por eso es que toca con porcentual y toca sacar el porcentaje en decimales. Entonces, si yo tengo este 7, ¿cuánto es ejemplo? ¿Cómo lo saco yo? Escribo el 7 ejemplo, y yo digo que el 7 dividido en 100 es 0,07, ¿sí ven? Que eso fue lo que yo coloqué. 7 es igual a 0,07. 20, entonces 20 dividido en 100 es igual a 0,2. Entonces ahí, por eso es que lo colocamos de esa forma. ¿Sí ven? Por eso es que debo hacerlo Shift, Control, hasta abajo, menú inicio, formato condicional, administrar regla, y acá le digo mayor o igual a 0,2. Ah, pero aquí tiene que decir número. Entonces, 0,2 y acá 0,07. Ahí también el número. Ah, el número, sí. Es que me lo borra. 0,07. Y aceptar, aceptar, miren. Y ahí sí ya de manera correcta. Porque es temas de Excel. O sea, no. Para hallarlo por el otro lado, uno tiene que hallarlo en términos porcentuales, pero es un equilibrio que es una serie de operaciones y eso no. Entonces, es más fácil por este medio. ¿Sí? Ahí, ¿cómo nos fue hasta ahí? ¿Cómo realizamos el proceso nosotros de protección de los archivos, de las hojas, libros o ventanas? Hacemos lo siguiente. Uno, acá donde dice, nos vamos a ubicar aquí donde dice protección de celda y vamos a hacer esto y es que en lo que está resaltado de amarillo va a ser las únicas celdas que nosotros podemos editar. ¿Sí? O sea, van a ser las únicas que podemos editar. ¿Cómo hacemos el proceso? Entonces, me voy al menú vista, perdón, al menú revisar, van a decirle permitir o editar rangos, o en algunos creo que le dice permitir a usuarios editar rangos, entonces le dan clic ahí, le dicen nuevo, y lo primero que vamos a hacer es habilitar las celdas que vamos a poder editar, ¿sí? Eso es lo primero que hacemos. Entonces, me voy al menú revisar, permitir editar rangos o permitir a usuarios editar rangos, eso depende de la versión. Luego me aparece esta ventana y aquí donde dice correspondiente a las celdas, voy, selecciono ejemplo, donde dice frijol, me devuelvo y le digo aceptar. Luego otra vez le digo nuevo, voy, selecciono acá donde está el arroz de María, le devuelvo a aceptar, luego nuevo, doy clic acá en lenteja
me devuelvo aquí otra vez, acá, uy, acá en este, a aceptar, a este me faltó el de la lente, acá, excelente, aceptar. Y aplicar y aceptar. Entonces, lo primero que yo hago que es permitir los rangos que se vayan a editar, ¿sí? Eso es lo primero que yo hago. Luego me voy ahí mismo en el menú revisar, dice proteger hoja. Cuando le digo proteger hoja, pues él me pide una contraseña. Aquí pues el tema de las contraseñas, siempre la recomendación es que no sea un número de cédula, el número de celular, la fecha de nacimiento, o sea, lo mismas recomendaciones que le da en el banco. ¿Por qué? Porque si ustedes realmente lo quieren proteger y que no le cambien el formato, pues el objetivo es que coloquen una contraseña fuerte que pues solo ustedes se sepan, que no se les olviden y listo. Entonces miren qué pasa Iván, qué acá. pena poder repetir, por favor, la última parte de la contraseña, ¿es tan amable? Acá, mira, después de que hemos dicho permitir los rangos que se van a editar o eliminar, en el menú revisar vas a proteger celda. Acá. Entonces, cuando le dices proteger celda, escribe las contraseñas, mira, y listo, no es más. Pero, Iván, discúlpeme, ahí dices proteger hojas, ¿es esa misma? Sí, la misma, ajá. Sí, porque lo que vamos a proteger es la hoja. Mira, entonces, ejemplo acá, yo aquí, si quiero escribir en cualquier parte de la hoja, no me permite. Pero si quiero escribir en las que están de amarillo, sí me deja sin problema. Sí, es porque fueron las que yo habilité para que se pudieran editar como tal. Listo, Iván. Lo que hicimos fue el tema de poder bloquear o habilitar, diría uno, únicamente solo las celdas que están de color amarillo. O sea, las habilitamos para que sean las únicas que se pueden editar, ¿sí? Después de bloquear la hoja, porque lo que hicimos fue bloquear la hoja como tal, ¿sí? Disculpa, Entonces, yo señora, antes, yo alcancé a escuchar algo y lo estaba. cuando elaboremos algún tipo de formato, de plantilla, que de pronto le enviemos a alguien, eh, ahí esa es la opción habilitada para que eh, nosotros no nos modifiquen las fórmulas o nos dañen de pronto el formato y después me digan, no, es que la plantilla no servía y fue que la persona borró las fórmulas o algo. Entonces uno lo que hace es protegerlos, modificarlos de esta forma. Ahora, que si yo quiero quitar esa protección o adicionar de pronto otra celda que me haya faltado, entonces lo que tengo que hacer es ir al menú revisar, proteger hoja, él me va a pedir la contraseña, o sea, cuando voy al menú revisar, desproteger hoja, él me pide la contraseña y lo que hago es en permitir o editar rangos, pues, o adiciono uno nuevo, ejemplo, voy a permitir que me pueda cambiar los vendedores. Entonces yo selecciono el nuevo acá en el rango y selecciono, ejemplo, todo el rango de los nombres de las personas. Miren, todo el rango de los nombres de las personas. Le digo aceptar, aceptar, o sea, hay que hice, adicioné un nuevo rango, que fue el nombre de los vendedores. Y acá donde dice proteger hoja otra vez, vuelvo y la protejo. Él vuelve y me pide la contraseña. Yo puedo colocar la contraseña que yo quiera. Otra vez, puedo cambiarla y aceptar. Y noten que miren, ya me deja cambiar el nombre de los vendedores. El resto me permanece bloqueado. ¿Sí ven? Entonces, adicionen un rango ustedes para que les permita cambiar el nombre de los vendedores. Y me cuentan a ver cómo les va. Todo esto
toda la protección y hemos agregado o adicionado el nuevo rango para modificar, ¿sí? Viene una, vamos a ir a a la otra que dice proteger hoja. Ejemplo, yo puedo pues simplemente proteger toda la hoja, o sea, yo lo que hago es lo siguiente, en la hoja que dice proteger hoja, la van a proteger toda, o sea, ¿qué quiere decir? Que ninguna parte de esa hoja se va a poder modificar. Entonces, en el menú revisar, le dicen proteger hoja y ahí escriben una contraseña y listo. O sea, nada se va a poder modificar, nada. ¿Por qué? Porque están protegiendo la hoja entera. ¿Sí? Entonces, inténtenlo ver ahí, por favor. Cuando decimos proteger estructuras, es lo siguiente, miren. Yo me ubico, ejemplo, yo les envío un archivo y yo quiero que no me vean el contenido de un archivo. Entonces, ejemplo, esta hoja de estructuras. ¿Yo qué hago? Pues digo clic derecho, ocultar, ¿sí? Cuando digo clic derecho, ocultar, pues entonces ya, pues visualmente aquí no está la hoja, pero ella está oculta. Entonces, ¿cómo hago para mostrarla? Yo le digo clic derecho, mostrar, y aquí ya me aparece la hoja que yo oculté, ¿sí? Entonces le digo aceptar y ya la tengo aquí de nuevo, ¿sí ven? O sea, ¿cómo la oculto? Me paro sobre ella, sobre la hoja que dice estructuras, clic derecho, ocultar, y ya desaparece acá, ya visualmente no está. Ahora, ¿qué hago? Si me paro aquí en las hojas que están habilitadas y le digo clic derecho, mostrar, ya me lo permite. Pero entonces no tendría ninguna relevancia yo sin ocultarlas y pues que quien quiera pueda simplemente mostrarlas cuando necesite. Entonces, ¿qué debemos hacer? Miren, si ven, ahí yo las puedo mostrar sin ningún problema. Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Sobre ella le digo clic derecho, ocultar. Miren, ya la oculté. Cuando la oculto, me voy a ir aquí al menú revisar y donde dice proteger libro, le van a dar clic. Y acá dice contraseña, mire, si se llama proteger estructuras y ventanas. Entonces le dicen contraseña, le colocan una contraseña y le dicen aceptar. Cuando le dicen aceptar, entonces ya ahí quedó protegida la hoja. ¿En qué sentido? Si yo le digo clic derecho, mostrar, miren, clic derecho, mostrar, no voy a poder. ¿Por qué? Porque está deshabilitado. Miren, quedó deshabilitado, ¿sí ven? Entonces cuando le digo clic derecho, aquí mostrar, está deshabilitado. Por lo tanto, ya ahí quedó protegida y lo puedo enviar, ¿sí ven? Entonces ahora intenten ustedes proteger. ¿Cómo hago para que vuelva y se habilite acá? Pues debo ir a proteger libro, escribo la contraseña y ahí sí ya, mire, clic derecho mostrar, ya queda habilitado para yo poderlo hacer, ¿sí ven? Ahora hagan ustedes y me cuentan a ver cómo les va, ¿sí? Otra vez, se van al menú archivo, guardar como, este PC o este equipo, dependiendo cómo les aparezca. Y acá pues le dan el nombre del archivo, le dicen acá, buscan acá en la parte de abajo, dice herramientas, opciones generales. Entonces háganle ahí, hasta ahí, porfa. Se van al menú archivo, guardar como, en este PC o en este equipo, desaparece este cuadro, le dicen acá opciones generales.
Cuando entonces hacemos esto, menú archivo, guardar como en este PC o en este equipo, les aparece este menú acá, entonces hacen lo siguiente. Le dicen acá herramientas generales, les aparece este menú y ahí le van a dar una contraseña de apertura. La escriben, luego les pide confirmación y guardar el libro. Lo guardan y lo cierran. Y van y lo buscan donde lo guardaron y lo intentan abrir y les va a pedir contraseña. Entonces, si les queda bien el proceso, les va a pedir la contraseña. Yo no lo hago porque al hacer eso me saca de la pantalla. Entonces, háganlo ustedes. Menú archivo, guardar como en este equipo, sale esta ventana emergente. Acá donde dice herramientas, opciones generales, van a escribir la contraseña, aceptar, él les va a pedir la confirmación y luego le dicen Iván, pero guardar. disculpe, ¿ahí pide Ajá. confirmación o pide contraseñas diferentes? Porque hay contraseña de apertura y contraseña de escritura. No, van a ser solo contraseña de apertura. La de escritura no, porque la de escritura lo que me permite es que yo no puedo, o sea, sobre ese archivo editar, sino que tengo que guardar una copia siempre. ¿Sí? Entonces, por eso esa casi uno no la utiliza, pero es eso. La de escritura es que para poder editar, él me pide una contraseña. Pero la otra es que cuando yo abro el libro, si yo no coloco la contraseña, no puedo ver el contenido del libro. Es eso. Ahí aparece un cuadro. Claro, no, o sea, para poder ir y borrar la contraseña hacen lo mismo. Menú archivo, guardar como, este PC. Y acá en herramientas, opciones generales, les va a aparecer ahí como la contraseña digitada, como punticos negros, la borran. O sea, la borran y cuando la borran tienen que volver a darle guardar al archivo. Él les va a decir que este archivo ya existe. Entonces ustedes le dicen que sí, que aceptar y listo, ya queda el archivo sin contraseña. Inténtenlo hacer y me cuentan. Buscar B. ¿Qué es el buscar B? Buscar B es la fórmula de Excel que nos permite comparar una base de datos o traer información de un lado a otro, teniendo en cuenta lo siguiente, una llave o un valor buscado. Esa llave o valor buscado depende de qué. Ejemplo, cuando nosotros vamos a una EPS, ¿qué nos piden a nosotros como llave única que nos hace únicos allá? La cédula, ¿sí? Es lo que nos hace únicos. En una universidad, el código del estudiante, un número de celulares único, un correo electrónico. Entonces, cuando nosotros utilizamos el buscar B, siempre lo que tenemos, lo que vamos a buscar es qué hay común entre las dos bases de datos que vayamos a comparar, qué nos sirve como llave, como conexión. Entonces, díganme ustedes en estos dos archivos en el que dice buscar B1 y base de datos 1, o sea, en los que están verdecitos, ¿qué encuentran ustedes como llave que sea único, que no se repita, que podamos utilizar como llave, como conexión? Díganme ustedes. Los accesorios, ¿era uno? Los accesorios, no sé.
¿Es en todos los archivos? ¿En el buscar B1, buscar base de datos uno, buscar B2? ¿O en cuál? O sea, en los dos que están verdes, ¿qué Ah, hay, qué hay en, común entre ellos en dos que ba- me en- sirva como conexión? en base de datos uno y en buscar B1. Ajá. Entonces es mirar qué hay común entre ellos dos que me sirva como llave. País de origen si se repite, mira, dice Estados Unidos, Alemania, Alemania, Japón, Japón, Pero Corea, Corea. que no se repita dentro del mismo archivo o dentro de los diferentes archivos. No, que no se repita entre los dos. Van a buscar, pero les digo, van a buscar una conexión entre las dos bases de datos que no se repitan más de una Ah, vez. ok, O sea, profe. Listo. Todos dos se repiten en todo. ¿cuál es único entre ellos? ¿No encontraron? No. Suecia, en el país de origen. Ah, ¿Cómo, Carlos? Suecia, en el país de comercialización. Bueno, ya va a indicarles allá a ver. Resulta que cuando nosotros hacemos el buscar B, el paso uno es mirar si vamos a comparar dos bases de datos. En este caso, buscar B1 y base de datos uno es mirar qué es único entre las dos bases de datos que me sirva como conexión. Entonces ustedes me decían, en una base de datos, en esta, necesito completar ¿qué? El país de origen y el número de autos vendidos y los accesorios. ¿Dónde está esa información? Está en la otra base de datos, ¿sí ven? Número de autos vendidos, país de origen y accesorios. Entonces, ¿yo qué necesito? Ir y traer esa información acá. Para eso necesito algo que se llama el valor buscado o la llave. Yo le digo la llave, pero pues en la fórmula dice valor buscado. Entonces, esa conexión o ese valor buscado, esa llave que hay entre las dos bases de datos, debe ser única entre las dos bases de datos. ¿Qué quiere decir? Así como cuando uno, yo les decía, va a una IPS y le piden a uno que la cédula y con el número de cédula le cargan a uno toda la información, entonces le dan toda la información a uno. Lo mismo sucede acá. Si yo digito, si yo busco ejemplo Audi y acá pues él me va a traer la información de Audi, pero ¿qué necesito? Que lo que utilice como llave que esté acá solo se repita una sola vez acá, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo escojo país de origen, perdón, país de comercialización, A mí, no me Iván, sirve, no me disculpen, no se sirve. ve la pantalla de se lo ve que la usted está pantalla. diciendo. Está en otra hoja de cálculo. Ay, ¿por qué no me han dicho? No, la pantalla se ve en la pasada. Yo sí decía, pero ¿por qué? Sí, por eso no me habían dicho para haber cambiado, listo, listo. Entonces, en esa Repito. hoja de buscar B, eh, ustedes dicen, bueno, en esta tengo marca automóviles y en esta tengo marca automóviles. Entonces ustedes revisan y dicen, bueno, marca automóviles solo aparece una vez, no se repite. Entonces yo digo, listo, puedo utilizarla como llave. Ustedes me dijeron de pronto país de comercialización. Entonces país de comercialización, mire, Venezuela se repite, ¿sí ven? Colombia se repite, Bolivia se repite, entonces no me sirve, porque necesito que esté
una sola vez. ¿Para qué? Para poder hacer la comparación. ¿Sí? ¿Qué necesito completar? El país de origen, número de autos vendidos y accesorios. ¿Dónde encuentro esta información? En la otra base de datos, miren, número de autos vendidos, país de origen y accesorios. ¿Cómo la estructura del buscar B? Es la siguiente forma, miren. Yo escribo acá, voy a traer el país de origen, ¿sí? País de origen que está aquí de segundas. Deben tener algo presente. En la base de datos donde está la información, dentro de la fórmula a mí me va a pedir algo que se llama indicador de columna, ¿sí? ¿Eso a qué hace referencia? La llave o el valor buscado en la base de datos donde está toda la información siempre va a ser la columna 1. Independientemente de que esté en la columna A, siempre se va a llamar columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, ¿para qué es eso? Miren, yo digo shift igual, buscar B, abro paréntesis, selecciono mi celda, que es mi valor buscado, miren, valor buscado, entonces igual B, igual buscar B, abro paréntesis, valor buscado, en este caso es aquí Audi, punto y coma, deben revisar si sus equipos funcionan con coma o punto y coma, matriz tabla, ¿cuál es la matriz tabla? Aquí la base de datos la seleccionan y la amarran de una vez, o sea, la seleccionan, sueltan el mouse, F4, o a algunos les tocará función F4, punto y coma, y ahora me dice aquí la ayudita, indicador de columnas. ¿Cuál es el indicador de columnas? La columna 2. ¿Por qué la columna 2? Porque es donde está el país de origen. Pero recuerden que yo les decía, el valor buscado siempre va a ser la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y país de origen está dónde? En la columna 2. Punto y coma, falso. ¿Sí? Falso. Cierro paréntesis y enter. Entonces cuando cierro paréntesis y enter, arrastro y listo. A mí Ahora, me salió en A. dime. Ve, y eso no hay otra forma más que no sea tan compleja, porque ese de control B, buscar y todo eso así. Sí, señora. Esa es la fórmula. Esa Sí. es el método. Pero es lo que les digo, es práctica. No, pero es Imagínense, que esa imagínense una parte, base de datos de 10.000 registros hacerlo. ¿Cómo? es que como ahí ahora mismo, Tienen que mirar entre las dos bases de datos qué van a utilizar como llave, o sea, qué nos hace únicos, ¿sí? Entonces, yo digo, está marca automóviles y esta marca automóviles, está país de comercialización de color. Entonces, ustedes empiezan a mirar, a consultar las dos bases de datos. Ustedes dicen, ah, ya sé, voy a utilizar marca automóviles. Entonces, necesitan traer que el país de origen. Entonces, ustedes dicen, shift igual, buscar B, abro paréntesis. Doy clic en valor buscado. El valor Profe, esa buscado que es la perdiendo marca la señal. automóviles. Señor, entonces, valor, en valor buscado, entonces dicen igual buscar B, abro paréntesis, voy selecciono la marca automóviles, que es la que voy a utilizar como llave, como conexión entre las dos bases de datos. Punto y coma. O coma, recuerden siempre mirar la ayudita que les genera Excel a ver si es una coma, punto y coma. Ahora díganme, hagan hasta ahí y me dicen apenas lo hagan hasta ahí. Hasta ahí bien. Entonces, acá, ¿en qué lado me paro para poner esa fórmula?
Y se me hace muy larga porque si son bases de datos tan largas como... Acá donde dice matriz tabla, que dice aquí en la ayuda, me voy a la base de datos de donde voy a traer la información. La selecciono o selecciono los encabezados y oprimo Shift Control flecha abajo. Cuando oprimo Shift Control flecha abajo, eh, amarro, o sea, suelto el mouse y oprimo F4. La fórmula ya tienen que terminarla ahí mismo, acá en la barra de fórmulas. Oprimen punto y coma, ¿sí ven? Entonces, fueron, seleccionaron la base de datos, la amarraron, oprimieron F4, punto y coma. Háganlo hasta ahí, por favor. ¿Sí les dio hasta ahí? Pues ahí va la fórmula, digamos, vamos a ver qué le debe aceptar. No, pero todavía falta. Ahora, entonces, después de que le dan punto y coma, después de haber seleccionado la base de datos, punto y coma, o coma, dependiendo del computador de ustedes, del Excel, dice luego, indicador de columnas. ¿Cuál es el indicador de columnas? En esa base de datos, de donde está toda la información, van a decir, mentalmente, dicen, la columna de marca automóviles, que es la llave o la conexión entre las dos bases de datos, es la columna uno. La que sigue es la 2, 3, 4, 5, 6. ¿Yo cuál necesito? Indicador de columnas, la columna 2. Columna 2. Entonces, esa columna 2, que es país de origen, es la que voy a colocar ahí el número 2. Punto y coma, falso. Cierro paréntesis y enter. Y cuando le doy enter, pues él ya me devuelve a la hoja de buscar B1 en Alemania y arrastro. Cogen y arrastran y listo. Ahí ya debe quedar. Cuéntenme ahí cómo les fue. Entre estas dos bases de datos, indicarme cuál es la llave entre las dos. ¿Quién es la conexión que hay entre estas dos bases de datos? ¿Qué nos va a servir? Número, ¿no? ¿Será? NC. Mm, Bueno, aquí, ahí, o sea, ahí les digo un tema, miren, y era algo de la observación que les decía ahora rato. ¿Cómo sé yo qué ejemplo, esta persona que está en el número uno, esta información le corresponde a Oscar Fabián, ejemplo? Si en esta base de datos no tengo nombres ni nada, entonces yo, ¿cómo sé que no le voy a asignar algo a qué? A un registro que no es. No sé. Por eso iban el número, ¿no?
NC. El NC. No, resulta que no es el número, ya les digo por qué. Miren aquí la cédula de Oscar Fabián y miren la cédula que está aquí en el número 1. Son dos cédulas diferentes. Si yo hiciera el enlace o la conexión con el número 1, pues no me va a cruzar con la persona que corresponde. ¿Sí ven? Porque es la observación que les decía ahora rato. Si las dos bases de datos están organizadas de la misma forma, ¿para qué yo voy a hacer un buscar B? Yo haría entonces simplemente copio, control C y control B, ¿sí? Pero al hacer esto resulta que yo estoy asignando valores que no corresponden porque no, las bases de datos normalmente no están en el mismo orden, ¿sí? Esta base de datos es mucho más grande, esta es un poco más pequeña, entonces por eso estamos haciendo el cruce. Entonces ahí no, ustedes tienen que ser muy detallistas cuando vayan a hacer un buscar B y es mirar bien. Les dice número, recibo, pro, valor pago, cédula, nombres, teléfonos y miremos acá. Entonces uno dice número, documento, cruce, uy, la cédula. Entonces uno dice, la cédula es la que me puede servir, porque pues es algo más que me va a cruzar entre las dos bases de datos, sobre todo que en esta tengo nombres, acá no, entonces yo no sé quién es. Entonces miren esta cédula, la voy a copiar y la voy a pegar acá. Al lado de la primera, mire, son cédulas diferentes. Si yo hubiese hecho la conexión con esta que dice número, él me trae la información sin problema, y me trae un valor pagado acá de un documento cruce, pero resulta que no es de Oscar Fabián, es de otra persona. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener presente. ¿Cómo es el proceso? Separan acá, en valor pagado, escriben shift igual, buscar B, abro paréntesis, seleccionan la cédula, punto y coma, van a la base de datos, seleccionan la base de datos, shift control flecha abajo, amarran F4 y el valor pagado está en la columna 5, punto y coma, falso. Entonces, y ahí enter. Cuando sale este error, este ND o a algunos les va a salir NA, es porque el registro que estaba aquí en la cédula no aparece en la otra base de datos. Entonces, yo arrastro, o sea, no significa que como en el primero todos me aparecían, aquí me tienen que aparecer, no, porque sencillamente no fue ni Oscar Fabián, ni Germán, ni Jessica, ni ellos no fueron a realizar pago, pero Wendy Tatiana sí fue, María José fue, ¿sí ven? María Camila fue. Entonces, por eso me sale este error que dice ND. ¿Sí? Háganlo ustedes ahí a ver cómo les va con ese buscar B.